Bien, ahora en este video vamos a ver lo que es el concepto de pasaje de parámetros por valor y por referencia. Posiblemente sea el último tema teórico, ¿sí?, que necesitamos saber sobre lo que es la modularización, las funciones y procedimientos. En sucesivo video vamos a ver más sobre ya funciones importantes en C, funciones útiles, las librerías y algunos ejemplos prácticos para terminar de cerrar esta unidad, digamos, de modularización. Pero necesitamos saber este concepto muy importante de pasaje de parámetros por valor y por referencia. Bien, en la presentación vamos a tener lo que es constantemente, en las poquitas presentaciones que tengo, este código de ejemplo y la memoria RAM a la derecha. No quise poner mucho que es texto teórico, ¿sí?, porque considero que este tema se entiende mucho mejor cuando lo vemos en práctica y vemos en acción cómo funciona, ¿sí? Así que yo la teoría se las voy a ir dando hablando, se la voy a ir, digamos, sí, hablando, explicando qué es el concepto de parámetro por valor y parámetro por referencia, y guiándonos y viendo cómo va cambiando la memoria RAM cuando pasamos un parámetro o pasamos otro, que es muy importante que lo vean, ¿sí? ¿Qué es esto de parámetro por valor y por referencia? Primero veamos el concepto de pasaje de parámetro por valor. En anteriores videos vimos lo que eran los parámetros actuales y formales, ¿sí? Esto que eran los formales, los que le daban la forma a una determinada función o procedimiento, y los actuales eran cuando yo ya le pasaba valores concretos a este módulo o a esta función o procedimiento. ¿Qué es el parámetro pasado por valor? Cuando ese parámetro actual que yo le paso a la función se copia en los parámetros locales de esa función. Veámoslo con el ejemplo. Yo tengo vamos a hacer así. Yo tengo este procedimiento que es cociente y resto, ¿sí?, que recibe 4 parámetros. Estos dos van a ser pasaje de parámetros por valor y estos dos por referencia, ¿sí? Veamos los primeros dos. Vamos viendo parte por parte, línea por línea, cuando comienza a llamarse en el main, ¿sí? El main siempre es el primer programa, la primera función que se llama. Entonces dice int a igual a 15, b igual a 2, cociente y resto. Entonces declaro 4 variables enteras, las cuales se inicializan a y b con 15 y 2. Entonces acá tenemos las variables del main. A y b, en la parte, acá en esta parte de abajo, se van a ubicar a y b. Y todas las variables del main, mejor dicho, ¿sí? Y A y B inicializan con un valor en 15 y 2. Y cociente y resto también se definen, pero no tienen un valor, digamos, concreto, tienen basura de memoria. Ya dijimos en un video anterior que vamos a representar la basura de memoria con un doble numeral. Entonces tienen algo en la memoria, pero no es de nuestro interés lo que tienen. Basura de memoria. ¿Qué pasa cuando se llama a la función cociente y resto? Cuando se llama la función cociente y resto, si se fijan, lo que se le pasa es el parámetro A y el parámetro B. ¿Qué pasa cuando se pasan estos parámetros así como tal? Se hace una copia. ¿Una copia sobre dónde? Sobre los parámetros... Se me chanfló la flecha. Acá. Una copia sobre los parámetros locales de la cociente y resto, sobre los parámetros formales serían, ¿sí? Entonces, el valor de A se copia en num1 y el valor de B se copia en num2. Entonces, acá arriba vamos a tener las variables del procedimiento. Entonces, cuando se llama cociente y resto, ¿qué se hace? Se copia. Entonces, miren, se hace la copia de A en num1 y se hace la copia de B en num2. Se copia. Es como si yo hiciera un resguardo de una variable, es como si yo hiciera una variable sea igual a otra, se hace una copia. Son dos, en este 4 van a ser 4 variables distintas, ¿sí? Si bien tienen el mismo valor, son variables distintas. Por lo tanto, como ya hablamos en un video anterior sobre el ámbito de las variables, estas variables son locales a la función. Entonces, cualquier cambio que yo haga sobre esta variable, si yo acá pongo un 16, por ejemplo, estos cambios no se van a ver reflejados en el main, porque se hizo una copia. Se hizo la clonación del valor de una variable, pero los cambios que yo empiece a hacer sobre esas variables ahora son locales a esa función. Cuando la función muera o termine, esos cambios desaparecen y el A y el B siguen con el valor 15 y 2. ¿Por qué? Porque yo fui trabajando sobre la copia, no sobre el valor original. ¿Se entiende? Entonces, ese es el parámetro por pasaje de parámetro por valor. Simplemente se pasa el valor como una copia, se hace una copia.
Y ustedes se preguntarán cómo identificamos en una función o procedimiento cuáles son parámetros por valor y cuáles son parámetros por referencia. Los parámetros por valor siempre están declarados así, como si fuera una variable, int num1, float a, ¿sí? Char c, por ejemplo. Ahora veamos los parámetros por referencia, que son estos. Los parámetros por referencia siempre se pasan como puntero y ustedes lo van a identificar porque son punteros, ¿sí? Por ejemplo, int asterisco cost, int asterisco res. En realidad en C no existen los parámetros, el pasaje de parámetros por referencia como tal. Todo se pasa por valor, es decir, todo se hace una copia. Entonces hay que hacer alguna especie de truco, alguna especie de trampa para engañar al lenguaje para que se pasen los parámetros por referencia. Ahora, ¿cuándo se usan los parámetros por referencia y por qué yo querría usar parámetros por referencia o qué son los parámetros por referencia? Dijimos que hace rato que cualquier dato que yo le pase a una función por valor, se hace la copia y el cambio que ocurra sobre esas variables locales no incide en el main. El main no ve esos cambios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la definición de función y procedimiento? Que un procedimiento devolvía 0, 1 o más parámetros, valores en sus parámetros. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una función, un procedimiento, mejor dicho, que esos cambios que haga el procedimiento, el main sí los vea? Es decir, sí impacten esos cambios, sí incidan en el main. Por ejemplo, la función, el procedimiento este que tenemos en pantalla, que es el cociente y resto. Yo quiero que el main obtenga el valor de cociente y resto, es decir, que los vea. Entonces, por eso se usan lo que son los parámetros por referencia. Como dije, los parámetros por referencia son punteros. Entonces se declaran como tal. Puntero entero, puntero flotante, puntero char, etc. ¿Y cómo funcionan estos parámetros por referencia? Fíjense, ya vimos el A y el B, que son parámetros por valor. Ahora veamos el cociente y resto. Al ser variables de tipo puntero, ¿qué les tengo que pasar? ¿Qué almacenan las variables de tipo puntero? Direcciones de memoria. Ya lo vimos en su video correspondiente. Entonces, cuando yo llamo a este procedimiento, le tengo que pasar con el operador de ampersand la dirección de memoria de la variable, donde vive esa variable. Entonces, cuando se llama a este procedimiento, ¿qué se hace? Se hace como una copia, pero ahora de la dirección de memoria. Es decir, se le pasa a cociente y resto del procedimiento cociente y resto la dirección de cociente y resto del main. Es una ensalada de fruta de cociente y resto, lo sé. Pero es importante que entiendan que ahora se pasa la dirección de memoria. Ya no se pasa el valor como tal, el 15, el 2. Ahora se pasa la dirección, dónde está viviendo esa variable cociente y dónde está viviendo esa variable resto. Se le pasa a los parámetros, ¿sí? Entonces, cociente y resto de la función del procedimiento reciben la dirección de memoria del cociente y resto del main. Entonces, vamos a la siguiente diapo. Si se fijan, yo le pasé al cociente de la función, esto es procedimiento, perdón, ¿sí? La dirección del cociente del main y esto es main. ¿Sí? Pongamos acá m de main y p de procedimiento. Y acá le pasé al resto la dirección, ¿sí? Este es el resto del procedimiento, la dirección del resto del main. Entonces ahora cociente y resto tienen las direcciones de memoria del cociente y resto del main. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo yo a partir de esto, a partir de tener la dirección, puedo hacer que el main conozca los cambios que yo haga sobre estas variables? Con el operador de indirección. Vimos que el operador de indirección a mí me servía para ir a la dirección que yo tenía guardada y modificar esos datos. Entonces, acá en la primera instrucción digo cociente. ¿Cuánto vale cociente? Así a secas, ¿sí? Sin el asterisco. Cociente a secas vale 2, que es la dirección del cociente del main. Pero yo al agregar el operador de indirección o referenciar la variable, ¿qué hago? Le digo, che, cociente, vos tenés el 2. Pero ahora con el operador de indirección te estoy diciendo anda a la dirección 22, es decir, anda a la dirección que tenés guardada y guarda este resultado, que es num1 dividido num2. Entonces, en este lugar, ¿cuánto va a guardar? El 7. Y con resto pasa lo mismo. Dice resto, che, ¿qué valor tenés vos resto? 2, 3. Ah, bueno, pero ahora con el operador de indirección andate a la dirección 2, 3, es decir, anda a 2, 3, anda a la dirección que vos tenés guardadas y ahí guardar el resultado de num1. Bueno, acá en realidad es en num1, se me chispoteó el 2, es num1 mod num2. Entonces ahí guardar el resultado ese, no en resto a secas, porque resto a secas
guarda dirección en memoria, no guarda valores enteros, guarda dirección en memoria. Entonces yo digo, anda a la dirección que vos tenés guardada y ahí guarda el dato. Entonces cuando esta función termine y yo vuelva al main, ¿qué va a pasar? Cociente y resto, si se fijan, ¿qué cociente y resto modifiqué? El que está, el que es el main. Es decir, modifiqué cociente y resto del main a través de la dirección de memoria. Entonces cuando yo vuelva al main y imprima esto, se va a imprimir el 7 y el 1. Porque el cociente y resto trabajó sobre la dirección de memoria de cociente y resto, no sobre una copia de cociente y resto, sino sobre la dirección de memoria de cociente y resto, y sobre esa digamos, dirección y con el operador de indirección pudo modificar las variables que estaban alojadas en el main y que el main vea los cambios que hizo. ¿Sí? Es un tema a veces difícil de entender, no tanto el parámetro por valor, ¿sí? Yo creo que se entendió bien porque es simplemente que se hace una copia. Como dije, es como una asignación de un valor a otra variable. El que cuesta entender es el pasaje de parámetro por referencia, porque trabajamos con punteros y dirección de memoria. Eso que es tan odiado en C, pero que es tan potente a la misma vez, porque nos permite hacer cosas como esta, ¿sí? Un lenguaje que no soporta nativamente lo que es el pasaje de parámetro por referencia, nos permite a través de lo que son los punteros, el operador ampersand y el operador de indirección, trabajar con pasaje de parámetros por referencia, ¿sí? Vamos al SINHAI y quiero que vean el mismo ejemplo, pero miren. Hice un par de cambios, ¿sí? Acá tenemos el mismo ejemplo, el procedimiento de cociente y resto, acá tenemos la llamada al procedimiento y acá tenemos el cálculo. Nada más que yo le puse unos cuantos extras de letreros printf, porque quiero que vean ya en tiempo real, en un programa real, cuáles son los valores que van tomando las variables. Está todo bien con la presentación, con el ejemplito de la memoria, bien didáctico, pero muchas veces nos quedamos ahí y no lo vemos realmente en ejecución en un programa real. Entonces yo quiero que vean cuáles son los valores que van tomando realmente en un programa y que realmente es así como yo se lo expliqué, cómo va funcionando los parámetros por valor y por referencia. Lo vamos a ejecutar. Me sale un par de advertencias, pero no pasa nada, ¿sí? Y acá voy a poner esto, ¿sí? Quiero que vean, aunque se vea chiquito, cómo vamos a través de la consola, del programa real y del ejemplito que yo les hice, cómo es prácticamente lo mismo. Miren, acá dice cuánto es el valor de A en el main y cuánto es el valor de B en el main. A en el main vale 15 y B en el main vale 2, entonces es lo mismo que está acá, ¿sí? 15 y 2. Y ahora dice cuál es la dirección de A en el main y dirección de B en el main. ¿Qué es esta? ¿Sí? Bueno, esta dirección ya real, yo se la puse acá como didáctica, numeritos chiquitos. Esta es una dirección ya en hexadecimal, que es esta que termina en 1C y esta termina en 1.8. Entonces son las direcciones en el main. Y después dice el valor de cociente en el main y el valor de rest en el main, que es basura de memoria. ¿Sí? Si bien acá los representamos con el numeral, en realidad siempre tiene un valor la memoria, nada más que son valores que a mí no me interesan, porque son valores que quedaron previamente de otro programa en la memoria. Ahora, dice, una vez que ya está acá, dice la dirección de cociente en el main y dirección de resto en el main. Es la 1.4 y la 1.0. ¿Sí? Quédense con esos datos. 1.4 y 1.0, es decir, como si fuera la 2.2 y la 2.3 de acá. Ahora dice el valor de num1 y num2 en el procedimiento. Acá ya hizo la llamada al procedimiento, ¿sí? Es decir, hizo cociente y resto, la llamada con A y B, cociente y resto, y entró al procedimiento. Y dice, ¿cuál es el valor de num1 en el procedimiento? 15. ¿Qué pasó acá? Ya se hizo la llamada y ya se hizo esto, que es la copia, ya se hizo el pasaje de parámetro por valor. Ya se hizo la copia. Entonces el valor de A se copió en num1 y el valor de B se copió en num2. Pero se fijan, la dirección de num1 y num2 es distinta. Esta es la 00 y esta es la 04. Y acá es la 1C y la 1.8. Se fijan, son espacios de direcciones distintas. Es como está la memoria acá. ¿Sí? Como yo se lo hago siempre gráficamente. Es lo mismo que acá. num1 y num2 es distinto a A y B. Y tienen el mismo valor. Se hizo una copia. Ahora fijémonos cuál es la dirección. No, esto ya nos fijamos. ¿Cuál es el valor de cos y res en el procedimiento? Cos y res en el procedimiento es distinto a cos y res del main, porque ahora cos y res del procedimiento son variables puntero, entonces van a tener direcciones de memoria. ¿Y qué valor tienen? Miren,
el 1,4 y el 1,0. Pero esperen, estos valores ya los vi antes. Acá, el 1,4 y el 1,0 de acá. ¿Qué pasó acá? Se hizo el pasaje de parámetros por referencia. Se hizo la copia, entre comillas, de la dirección de memoria de cos y res del main. Es decir, 1,4 fue a parar al cos del procedimiento y 1,0 fue a parar al res del procedimiento. Entonces se fijan, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque se pasó por referencia, ¿sí? Es decir, pasó esto. A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? El 2,2 del main pasó al cociente del procedimiento y el 2,3 del main pasó al res del procedimiento. Ahora veamos cuál es el valor de la indirección de cos y el valor de la indirección de res. 7 y 1, porque acá ya hizo el cálculo, digamos, del resto, del cociente y el resto. Entonces acá ya lo que le estoy diciendo es la indirección, es decir, le estoy diciendo andate a esta dirección, es decir, ¿qué valor tenés vos? El 1,4. Bien. Ahora andate a esa dirección 1,4, que es esta, y mostrar qué valor tiene, el 7. ¿Sí? Y lo mismo con resto. ¿Sí? Y ahora dice dirección de cos en el procedimiento, era 0,8 y la 0,6, ¿sí? Que es distinta al cociente, si se fijan, el cos y el res del procedimiento, ya la dirección de cos y res, no la dirección que tiene adentro, sino la dirección en la memoria del propio cos y res del procedimiento. ¿Sí? Es distinto, en su video creo que lo expliqué, es distinta la dirección que almacena un puntero que la dirección donde vive ese puntero. Entonces la dirección donde vive cos y res es distinta a la que almacenan y también es distinta al cos y res del main. Y una vez que ya calculé, yo muestro cuál es el valor de cos y res en el main, ya usando la variable cos y res del main. Es el 7 y el 1. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué 7 y 1? ¿Y por qué el cambio que hizo el procedimiento también lo ve el main? Por esto, porque yo a través del operador de indirección cambié el valor. Y la dirección de cos y res en el main sigue siendo la misma, entonces se muestran los valores que hizo que cambió directamente el procedimiento. ¿Sí? Es un tema que posiblemente lo tengan que ver varias veces. A medida que avancemos y trabajemos mucho más con punteros, se les va a ir quedando mucho más. Y a medida que practiquen también, que practiquen con varios procedimientos, con varias funciones que reciban parámetros por valor, por referencia. Generalmente los procedimientos son los que reciben parámetros por referencia, porque dijimos que las funciones solamente devuelven un parámetro y lo hacen su nombre. Si tienen que devolver 2 o más, lo hace en sus parámetros y es procedimiento. Entonces, si lo hacen sus parámetros, es porque es pasaje de parámetro por referencia. ¿Sí? Entonces, repasemos. ¿Cuándo se usa un parámetro por valor? Cuando ese parámetro por valor yo lo tengo que pasar a la función o al procedimiento y tiene que trabajar con él y después el cambio que se haga en esa variable no me interesa. Es decir, es como un dato de entrada simplemente, no es dato de salida. Yo simplemente se lo doy y no me importa que haga ese procedimiento o función con ese dato. ¿Sí? Cuando termine la función o procedimiento, hizo lo que tenía que hacer, pero el dato, digamos, que yo le pasé, en el main sigue siendo el mismo. Ahora, con referencia, ¿qué pasa? Yo le paso un dato, o no necesariamente, al procedimiento, mejor dicho, y yo espero que el procedimiento me devuelva un valor sobre ese parámetro. Es decir, es como un dato de salida, es como un parámetro de salida. ¿Sí? Hace un cálculo, pero necesito que me devolvas 2, 3, 4 o 5 parámetros, 5 datos, y hacerlo en estos parámetros que yo te estoy pasando por referencia. ¿Sí? Como digo, practiquen mucho porque es un tema que a veces cuesta de entender si yo se lo explico así, digamos, teóricamente. Lo van a entender bien cuando ustedes vayan a la práctica y vean y hagan estos cartelitos que yo fui haciendo para que se convenzan de cómo funciona la memoria y cómo funciona el pasaje de parámetros por valor y por referencia.